noches. ¿Quién tiene el control del mundo? ¿Quién está a cargo? Al final de cuentas, ¿quién determina para dónde vamos? ¿Quién tiene la última palabra? Muchas personas creen que los líderes políticos son quienes controlan el mundo. Otras, que tienden a creer toda teoría conspirativa que les llega al WhatsApp, creen que hay un grupo secreto de personas que todos los años se reúnen en Estados Unidos o en Europa y son multimillonarios y ellos son los que controlan el mundo, ellos determinan la agenda mundial. Otros simplemente creen que nadie está a cargo. La historia del mundo se desarrolla al azar y no hay propósito ni dirección. El libro de Daniel, que hemos estado estudiando desde septiembre, nos comunica claramente un mensaje principal. Y es que Dios es soberano. En el mundo puede haber muchas personas influyentes, poderosas, pero al final de cuentas, Dios está a cargo. Él tiene un plan para el mundo entero que ha revelado por medio de profetas como Daniel, y Él se va a encargar de cumplirlo. Ahora, para los cristianos, decir que Dios es soberano es fácil en el papel. Sin embargo, hay situaciones que ponen a prueba esa confianza. Cuando veo en las noticias, por ejemplo, que hay muchas tragedias. Cuando veo que aprobaron nuevas leyes que claramente van en contra de la voluntad de Dios. Cuando veo que quienes desobedecen a Dios y se rebelan abiertamente contra Él, prosperan y les va bien. Cuando veo que muchas de las personas que conozco no tienen ningún interés en Dios. Cuando todas estas cosas pasan, ahí confiar en que Dios es soberano es más difícil, es más complicado. Al ver todo esto surgen preguntas como, ¿será que Dios sí está en control? ¿Será que Dios sí es poderoso para cumplir esos planes en este mundo tan anti-Dios? Así que, aunque nuestra cabeza diga, sí, Dios es soberano, muchas veces como que nuestro corazón tiembla y dice, ¿será que sí? Yo he estado esperando mucho tiempo que Dios vindique su justicia y establezca su reino y haga que todas las cosas estén bien, y no ha llegado ese día. Pasa y pasa el tiempo y no llega ese día. ¿Será que sí? ¿Será que sí llegará? En esta noche vamos a terminar nuestro estudio sobre el libro de Daniel. Y el capítulo que vamos a ver tiene que ver con la futura liberación del pueblo de Dios. Dios promete que a aquellos de su pueblo, hablando específicamente de Israel en esta época futura, que van a sufrir a manos de un gobierno completamente anticristo, Él los va a librar. Ese sufrimiento y esa maldad no van a durar para siempre. Sin embargo, esa promesa no tiene el mismo impacto en nosotros si no tenemos la absoluta confianza de que Dios es soberano sobre los gobiernos terrenales y por ende es capaz de cumplir lo que ha prometido, incluso si en el momento la cosa se ve difícil. Así que antes de empezar con el capítulo 12 de Daniel, quisiera compartir brevemente una forma bien interesante en la cual el libro de Daniel nos da la absoluta confianza de que Dios es
soberana. Esta confianza que el libro de Daniel comunica la descubrimos mediante la estructura del libro. La estructura del libro. Y ya que para este punto hemos estudiado la mayoría del libro, vamos a poder identificar la estructura del libro y su significado más fácilmente. El libro de Daniel podría dividirse en dos partes. La primera parte, capítulos 1 al 6, tiene que ver primordialmente con historias de Daniel y sus amigos con algo de profecía. La segunda parte, capítulos 7 al 12, tiene que ver primordialmente con profecías sobre Israel y el mundo entero. En la primera parte del libro, capítulos 1 al 6, se nos muestra la soberanía de Dios en acción de muchas formas. Por ejemplo, en el capítulo 1 vimos que Dios muestra su soberanía al darle gracia a Daniel y a sus amigos y exaltarlos en medio de esta sociedad babilónica pagana. En el capítulo 2 vemos la soberanía de Dios cuando a Nabucodonosor le surgen pensamientos sobre lo que iba a suceder en el futuro. Y Dios le da a este rey un sueño sobre el futuro que ni él ni sus sabios pueden interpretar. Solo Dios puede revelar su interpretación. Y de esta manera Dios le estaba comunicando a Nabucodonosor como que yo soy el que gobierna el mundo y su futuro, no tú. En el capítulo 3, Dios muestra su soberanía al librar a Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego. En el capítulo 4, Dios muestra su soberanía al humillar y luego exaltar al rey Nabucodonosor y hacer que este rey testifique públicamente a favor del Dios de Israel. En el capítulo 5, Dios muestra su soberanía al humillar y luego quitarle la vida a Belsasar, un rey que no humilló su corazón ante Dios. Y en el capítulo 6, Dios muestra su soberanía al librar a Daniel del foso de los leones y hacer así que el rey Darío testifique públicamente a favor del Dios de Daniel. Así que en esta primera parte del libro de Daniel vemos todas estas historias sobre las acciones soberanas de Dios en Babilonia, el imperio más poderoso en la época de Daniel. Y el propósito de estas historias es darnos la confianza de que efectivamente Dios es soberano. Para que así, de esta manera, nuestros corazones puedan decir con certeza lo mismo que dice el capítulo 4, versículo 17. El Altísimo domina sobre el reino de los hombres y se lo da a quien le place. O lo que dice el capítulo 4, versículo 26. Es el cielo el que gobierna. Ahora, habiéndonos dado esta confianza en las acciones soberanas de Dios en la primera parte del libro, Daniel procede en la segunda parte del libro, capítulos 7 al 12, a darnos profecías sobre lo que Dios va a hacer en la historia mundial. En otras palabras, en la primera parte se nos muestran las acciones soberanas de Dios en el tiempo de Daniel, mientras que en la segunda parte se nos profetiza que Dios va a continuar actuando soberanamente en la historia mundial. Y entonces, ¿cuál es la lección que aprendemos de la forma en la cual el libro de Daniel fue estructurado? Es la siguiente. Las acciones soberanas de Dios en el pasado
nos dan confianza en las profecías soberanas de Dios para el futuro. Las acciones soberanas de Dios en el pasado nos dan confianza en las profecías soberanas de Dios para el futuro. La cosa se ve oscura en este momento. ¿Será que Dios sí puede cumplir sus planes? ¿Será que Dios puede usarme para su gloria en medio de este mundo tan caído y tan anti Dios? Bueno, recuerda, ¿quién exaltó a Daniel y a sus amigos? Un grupo de muchachos indefensos y flacuchentos que fueron exaltados en medio de Babilonia. Una situación casi imposible. ¿Quién humilló a los reyes más poderosos? ¿Quién libró de una muerte segura a sus siervos fieles? Fue tu Dios soberano. Todas estas acciones soberanas de Dios en el pasado te deben dar confianza en que Dios es poderoso para cumplir sus planes y promesas para el futuro. Y con esa confianza llegamos al capítulo 12 de Daniel, el último capítulo de este libro. Este capítulo contiene el final de una visión que empezó por allá en el capítulo 10. Aunque varias de las profecías del libro de Daniel ya se cumplieron en la historia, lo que vamos a ver en el capítulo 12 aún está por cumplirse. Vamos a hablar de la liberación soberana del pueblo de Dios. Y antes de entrar en detalle en el capítulo 12, vamos a orar. Padre, muchas gracias por este estudio, por tu gracia y misericordia. Queremos confiar en esas promesas, en esas profecías que has hecho, y con esa confianza que tenemos en todo lo que nos has mostrado hasta el momento en el libro de Daniel, queremos extender esa confianza hacia el futuro y reconocer que tú eres poderoso para cumplir lo que has prometido. Por favor, anímanos a través de este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que vemos en este pasaje es la promesa de la futura liberación. La promesa de la futura liberación. Versículos 1 al 4 de Daniel capítulo 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentran inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para ignominia, para el desprecio eterno. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como estrellas por toda la eternidad. Pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. La palabra clave en esta sección es la palabra librado o liberación, más generalmente hablando. Esta sección nos dice que Dios va a librar en un tiempo futuro al pueblo de Daniel, a Israel. Ahora, ¿por qué necesita Israel en este tiempo futuro ser librada? ¿Por qué es que Israel necesita ser librada? Bueno, el pasaje nos habla, por un lado, de el peor de los tiempos. El peor de los tiempos. Satanás y el anticristo estando temporalmente a cargo en el planeta Tierra. Eso sí, bajo la soberanía de Dios. Pero aún así están temporalmente a cargo. Muchas veces los seres humanos tenemos la tendencia a exagerar. Por ejemplo, tal vez te ha pasado que estabas haciendo un jugo de mora y estás a punto de colarlo y por accidente se cae la jarra y se desparrama todo el jugo y se desperdicia.
Y uno a veces reacciona diciendo, no, esto es lo peor que me pudo haber pasado. Bueno, pues no es agradable desperdiciar una jarrada de jugo, especialmente si es de mora. Pero hay cosas peores en la vida que eso, ¿verdad? No es lo peor que te pudo haber pasado. Este pasaje nos dice que el tiempo del cual nos habla va a ser el peor de los tiempos. Un tiempo de angustia cual no hubo desde que existían las naciones hasta entonces. Y a diferencia de nosotros, este pasaje no está exagerando. Acá tenemos a Dios mismo, quien conoce todos los tiempos, todas las edades, todas las situaciones, y Él nos está revelando a través de este mensajero que este tiempo del cual está hablando, este tiempo futuro, va a ser el peor de los tiempos. La peor época de toda la historia humana. ¿Y por qué va a ser el peor de los tiempos? Bueno, fíjate en esa frase, en aquel tiempo, al principio del capítulo, versículo 1. Esta frase conecta nuestro pasaje con el capítulo anterior. Primordialmente la última parte. ¿Y qué dice la última parte del capítulo 11 de Daniel? Bueno, nos habla del carácter y la obra de un nefasto personaje llamado Anticristo. En esa época habrá un líder mundial en la tierra, exaltándose a sí mismo como Dios, destruyendo a muchas personas, a muchos pueblos, teniendo conflictos y persiguiendo al pueblo de Dios. Pablo en 2 de Tesalonicenses nos añade información sobre este personaje diciendo que él va a venir con el poder de Satanás y va a engañar con muchas señales a muchos. En en Apocalipsis capítulo 13 nos dice que a este personaje se le va a conceder hacer guerra contra los santos y vencerlos. Interesante la palabra conceder, lo cual implica que hay alguien que le da permiso, soberanía de Dios. Pero aún así a este hombre se le da permiso, bajo la soberanía de Dios, de hacer mucho daño. Además, dice Apocalipsis 13, este personaje va a tener autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. Es cierto que a lo largo de la historia humana hemos visto sombras de este personaje. Por ejemplo, en muchos de los reyes que menciona Daniel en sus profecías. Es cierto que Juan nos dice, por ejemplo, que el espíritu o la actitud del anticristo ya está acá. Vemos de muchas formas una actitud antidios en muchos sectores de nuestra sociedad. Sin embargo, aún no hemos visto el cumplimiento total, final, la expresión máxima del anticristo. El tiempo del cual nos habla Daniel 12 va a ser una época en la cual Israel va a poder ver claramente al anticristo a toda máquina. El peor de los tiempos. Así que en resumen, en ese tiempo habrá un personaje nefasto cuyo deseo principal es oponerse a Dios, exaltarse a sí mismo como Dios, va a estar bajo la influencia del mismísimo Satanás, va a tener poder mundial y va a matar a muchas personas fieles a Dios. El peor de los tiempos. Sin embargo, gracias a Dios, ahí no termina nuestro pasaje. Recordemos cómo termina el capítulo 11 de Daniel. Dice, pero llegará a su fin y no habrá quien lo ayude a este personaje nefasto. El mal no durará para siempre. Dios actuará y lo derrotará. Y nuestro pasaje nos habla de esa derrota del anticristo, o mejor aún, de esta victoria, de esta liberación que Dios va a obrar. Así que en nuestro pasaje vemos no solamente el peor de los tiempos, sino que también vemos la mejor de las victorias. Dios liberando a su pueblo. En medio de este panorama tan oscuro, Dios interviene a favor de los suyos. Y en estos versículos vemos varias formas en las cuales Dios actúa a favor de su pueblo liberándolos.
Vemos, por ejemplo, ayuda angelical. Nos dice el pasaje que Miguel se levantará. Miguel es un arcángel poderoso quien sirve a Dios y parece que su misión principal es ayudar a Israel. A lo largo de la Biblia vemos a los ángeles sirviendo no solamente a Israel, sino al pueblo de Dios en general. Y cuán confortante es saber que aún en medio de tiempos tan terribles, Dios tiene siervos ayudando a otros de sus siervos, a su pueblo en la tierra. Esa es una forma. Otra forma en la cual vemos liberación en este pasaje es mediante una liberación total. Nos dice el versículo 1 que todos los que están en el libro serán librados. Es decir, no hay ningún santo, ninguna persona fiel a Dios, por pequeña que sea, a quien Dios no vaya a librar. Dios conoce a los suyos y ninguno se le va a escapar. El pasaje también nos habla de resurrección. Al final de este periodo de tribulación habrá una resurrección. El pueblo de Dios irá a vida eterna y los que no son de su pueblo, los que se rebelaron contra él, irán a ignominia o vergüenza y desprecio eterno. Quienes en vez de rebelarse contra Dios, se humillaron, le sirvieron, fueron fieles, brillarán por la eternidad, nos dice este pasaje. Nos dice el pasaje también que ellos guiaron a muchos a la justicia. Y esto probablemente se refiere a la actividad evangelística que habrá en este periodo futuro de tribulación. El remanente fiel de Israel llevando a otros al Señor. Así que Dios va a liberar a los suyos en este sentido al resucitarlos y darles la bienvenida a su reino, donde vivirán con Él para siempre. Y este pasaje también nos habla de una revelación segura. A Daniel se le manda a guardar estas palabras del libro. Estos términos que se usan acá para guardar en secreto estas cosas y sellarlas, no es la idea de guárdalo y que nadie se entere de esto. Obviamente nosotros tenemos acceso a la información. Ese no era el significado. Más bien es la idea de terminar, de decir, ok, hasta acá llega esta revelación, es el final, así que ponle el sello final a este libro, Daniel. También nos dice el versículo 4 que a medida que el fin llega, y especialmente cuando llegue, muchos buscarán entender lo que sucede, correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Muchas personas tratan de adivinar el futuro de muchas formas, esoterismo, numerología, etc. Pero nosotros, el pueblo de Dios, tenemos una revelación segura, sellada, autorizada por Dios mismo. No tenemos que buscar por otro lado, no tenemos que correr de aquí para allá preguntándonos qué va a pasar, para dónde vamos. Sabemos hacia dónde Dios lleva la historia. Y podemos confiar en esa revelación segura. Así que en medio del tiempo más oscuro de la historia, el peor de los tiempos, en medio del gobierno mundial de Satanás y su anticristo, Dios actuará a favor de su pueblo. Él les proveerá ayuda angelical. Él no se olvidará de ninguno de ellos. Él resucitará a quienes hayan muerto y les dará la bienvenida a su reino eterno. Y les habrá provisto una revelación segura de los eventos que experimentarán para que ellos entiendan lo que está sucediendo. Ahora piensa en esto. Si Dios es capaz de actuar a favor de los suyos en medio del peor de los tiempos, ¿crees que Él es capaz de actuar a favor de los suyos en nuestros tiempos? Claro que sí. Muchos cristianos hoy en día se quejan de que los tiempos que estamos viviendo son los peores en la historia.
porque mire lo que está pasando acá, y el COVID, y el LGBT, y todas estas cosas, y es el peor de los tiempos. Y sí, nadie niega que hay cosas muy terribles pasando en nuestra sociedad. Cada grupo de cristianos en cada época tiene sus retos particulares. Pero este pasaje nos está diciendo con toda claridad que el peor de los tiempos no ha llegado. No lo estamos viviendo en este momento. Y más importante aún, nos está diciendo que cuando ese tiempo llegue, Dios va a actuar al favor de su pueblo. Su poder va a seguir siendo igual. Por lo tanto, podemos deducir que su poder es capaz de actuar a favor de nosotros en nuestro tiempo, que no es el peor de los tiempos. Aún no estamos viviendo en el peor de los tiempos. Y en estos versículos que hemos visto, aprendemos que ni el peor de los tiempos, ni el peor de los enemigos pueden acortar el brazo de Dios para actuar a favor de su pueblo. Así que ánimo, ánimo, no te desanimes por los tiempos. El poder de Dios no se acorta ni se acaba, ni siquiera en el peor de los tiempos que no ha llegado. Lo segundo que vemos en este pasaje son algunas inquietudes sobre la futura liberación. Así que los primeros 4 versículos nos narraron la futura liberación del pueblo de Dios. Y ahora en los versículos 5 al 12 vamos a ver algunas inquietudes o preguntas sobre la futura liberación del pueblo de Dios. Es de mucho ánimo escuchar que Dios lidiará con el mal, vindicará su justicia, librará a su pueblo. Sin embargo, al escuchar algo así, estoy seguro de que muchas preguntas surgen en nuestra mente. Y aunque la Biblia no nos dice todo lo que queremos saber, sí nos dice todo lo que necesitamos saber. Y en este pasaje que acabamos en estos versículos que vamos a ver, hay 2 preguntas que se van a hacer a la luz de los versículos que acabamos de estudiar. Una de estas preguntas es hecha por alguien en la visión de Daniel, o la segunda pregunta es hecha por Daniel mismo. Así que veamos cada una de estas. La primera pregunta es: ¿cuándo será el fin de estas cosas? Versículos 5 al 7. Entonces yo, Daniel, miré y vi que otros 2 estaban de pie, uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y uno de ellos dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿para cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, que levantando su mano derecha y su mano izquierda al cielo, juró por aquel que vive para siempre, que será por 3 años y medio, y cuando se termine la destrucción del poder del pueblo santo, se cumplirán todas estas cosas. Mientras Daniel continúa teniendo esta visión, él ve a otros 2 seres a cada lado del río, y esto se refiere al río Tigris mencionado en el capítulo 10. Uno de estos seres le pregunta al hombre vestido de lino, quien es el encargado de dar la revelación a Daniel, ¿para cuándo será el fin de estas maravillas? Es decir, ¿cuándo va a pasar esta liberación? Y este ángel responde. Primero, él responde de forma solemne. Hace un juramento. Esto es seguro. Lo que te voy a decir no me lo estoy inventando, no es especulación. Es seguro. En el nombre de Dios, esto que te voy a decir es verdad. Él habla de 3 años y medio. Yo estoy usando la Nueva Biblia de las Américas, nos da estos términos un poco más claros. Si usas la Reina Valera, dice tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, 3 años y medio.
Y nos dice también que cuando se termine la destrucción del poder de Israel, entonces se cumplirán estas cosas. Esto nos muestra que al final de estos tiempos, la gran tribulación será un tiempo bien difícil para Israel. En Zacarías 14, por ejemplo, versículos 1 al 3, se nos describe lo siguiente sobre Israel en esta época tan terrible. Viene el día del Señor en el cual serán repartidos tus despojos en medio de ti, porque yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, y será tomada la ciudad y serán saqueadas las casas, violadas las mujeres. La mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como cuando Él peleó el día de la batalla. Así que cuando todo parece estar perdido, 3 años y medio, los últimos 3 años y medio de la tribulación de este periodo de 7 años, en esos últimos 3 años y medio va a ser bien difícil para Israel, para quienes son fieles a Dios. Todo parece estar perdido, y aún en medio de esa situación, cuando todo parece estar muy mal, cuando el anticristo y muchas naciones están persiguiendo al pueblo de Dios y parecen dominarlo, Dios se levanta y salva a su pueblo. Ahí se cumplirá la liberación de Dios. Ahora, la respuesta a esta pregunta implica que por un tiempo va a parecer que esa liberación no llega. Por 3 años y medio, mínimo. Es decir, esta liberación va a llegar al final de esos 3 años y medio, no antes. Lo cual implica que por un tiempo va a parecer que el mal está ganando. Esta gente persigue al pueblo de Dios y nada pasa. Y matan gente, y matan gente, y matan gente fiel a Dios y nada pasa. Y pasa 1 año y nada pasa. Y 2 años y no pasa nada. Parece que están ganando. Pero este personaje autorizado por Dios, en el nombre de Dios, dice 3 años y medio y estas cosas sobre la liberación de Dios se van a cumplir. Si Dios ha prometido algo, se va a cumplir cuando Él lo dijo. Pero a veces ese cuándo toma tiempo. Y el hecho de que tome tiempo, el hecho de que las promesas de Dios no se cumplan inmediatamente, no es una razón para desanimarse. Toma tiempo, pero se van a cumplir. Cuando no veamos que las promesas de Dios se cumplen inmediatamente, cuando parezca que todo está muy oscuro, no nos desanimemos. Si Dios lo ha dicho, se va a cumplir, tarde o temprano. Así que esa es la primera pregunta en esta sección. La segunda pregunta y su respectiva respuesta la encontramos en los versículos 8 al 12. Y esta pregunta es, ¿cuál va a ser el resultado? Versículos 8 al 12. Yo, esto es Daniel, oí, pero no pude entender. Entonces dije, Señor mío, ¿cuál será el resultado de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos comprenderá. Pero los entendidos comprenderán, y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea quitado y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Daniel no comprende todo lo que se le ha revelado y naturalmente quiere saber más y él pregunta o pide más información. Y el ángel le responde diciendo, anda, Daniel, porque las palabras están cerradas y selladas. Y esta es una forma un poco o muy amable de decir, ok, Daniel, no te vamos a dar más información. Este es todo el mensaje que tenemos por ahora. Es lo que Dios ha determinado. Vamos a cerrarlo, vamos a sellarlo hasta ahí. Así que anda, continúa
haciendo lo que has sido llamado a hacer con lo que Dios te ha dado. Ahora, a pesar de esto, a pesar de que el ángel está diciendo hasta aquí llega la revelación, el ángel le explica a Daniel un poco más lo que va a suceder. Y esto que vemos acá no es información completamente nueva o una nueva visión, sino que parece ser una expansión de cosas que ya se han mencionado antes. Porque de nuevo ya estamos llegando al final de la revelación a Daniel o de esta visión. En el versículo 10, el ángel habla del carácter de las personas en el tiempo del fin. El carácter de las personas en el tiempo del fin. Él nos dice que durante este periodo del fin habrá dos grupos de personas, como siempre ha sido el caso en la historia humana, ¿verdad? Por un lado están aquellos que serán purificados, emblanquecidos y refinados, que entienden las palabras de Dios. Este es el pueblo de Dios que en medio y a través de la tribulación son perfeccionados para Dios. Por otro lado, están aquellos que son impíos, que continuarán siendo impíos y que no comprenderán las palabras de Dios. En Apocalipsis 9, por ejemplo, vemos a Dios trayendo juicios sobre la humanidad en el futuro, juicios escatológicos. Y dicen los versículos 20 al 21 lo siguiente: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Así que parece ser que hasta el tiempo del fin habrá personas que confían en Dios, que lo siguen, que se arrepienten de sus pecados y que entienden sus palabras por la gracia de Dios. Pero por otro lado también habrá personas que no desean arrepentirse, que aman más sus pecados que al Señor, que aman más las tinieblas que la luz. Y aún viendo con toda claridad que Dios los está juzgando, no escuchan ni se arrepienten. Ojalá ese no sea tu caso. Ojalá que las dificultades no te lleven a endurecerte más hacia Dios, sino que te lleven a arrepentirte. Pero el punto es que el ángel nos está describiendo el carácter de las personas en el tiempo del fin. Los que siguen a Dios y los que no quieren arrepentirse. En los versículos 12 al 13, el ángel nos va a hablar de la cronología del fin. Y de nuevo, ya hemos visto muchos elementos de esta cronología a lo largo del libro de Daniel. Esto es más como una expansión de esa cronología. Se nos habla primero de 1290 días. En la mitad de la tribulación, el anticristo prohibirá la adoración en el templo e introducirá una abominación. Desde el momento en que esto suceda hasta el fin van a pasar 1290 días. Ahora, se nos había dicho que el cumplimiento de la liberación de Dios duraría 3 años y medio, que usando un calendario de 30 días nos da 1260 días. Y este pasaje nos habla de 1290 días. Así que nos quedan 30 días por ahí volando. ¿Qué pasa con esos 30 días? Bueno, es difícil interpretar eso, la verdad. No hay muchas referencias que nos ayuden a entender eso. Pero varios intérpretes han sugerido, sin ser dogmáticos, que tal vez estos 30 días se refieran a un periodo en el cual van a suceder algunos de los juicios planeados para el final de los tiempos. Es decir, Dios libera a su pueblo al final de los 3 años y medio y en 30 días suceden algunos juicios. Puede ser. Un segundo número que nos menciona el pasaje es 1335 días. Y este número sí que es más difícil de interpretar aún.
Esto le añade a los 1290 días 45 días más. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar en esos 45 días? Mi respuesta es, no sé, no tengo ni idea de qué va a pasar ahí. Hay varias opciones, sin embargo, de nuevo, sin ser dogmáticos, porque es un número difícil de interpretar. Algunos han sugerido que este puede ser un periodo de preparación para el establecimiento del reino milenial. Pero de nuevo, es solo una sugerencia, no hay que ser dogmático con estos números. De lo que sí podemos estar seguros es que el pasaje, llama al pueblo de Dios a perseverar y esperar. Porque llegar fiel hasta el fin, sea como sea que suceda al fin, va a traer gran bendición. Bienaventurado el que espere y llegue a ese tiempo. Dios nos revela lo que necesitamos saber, pero no nos da todo detalle ínfimo que se nos ocurra preguntar. Y puede que al hablar del futuro algunos estemos como Daniel, como que no entiendo perfectamente, quisiera más información. Pero debemos aprender a estar satisfechos con lo que Dios nos ha dado. Las cosas secretas le pertenecen al Señor, pero las que han sido reveladas nos pertenecen a nosotros. Ahora, ¿qué hago mientras espero con lo que se me ha revelado? Bueno, eso me lleva al último punto de este mensaje, que lo encontramos en el último versículo del último capítulo del libro de Daniel. Y es la responsabilidad del creyente a la luz de la futura liberación. La responsabilidad del creyente a la luz de la futura liberación. Versículo 13 dice: pero tú, Daniel, tú sigue hasta el fin. Descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. A Daniel se le dice que él va a descansar, es decir, a morir, pero luego será resucitado para disfrutar de las bendiciones de este reino eterno del cual él profetizó y escribió. Mientras todo eso pasa, la responsabilidad de Daniel es seguir hasta el fin, ser fiel. A lo largo de este estudio de Daniel, hemos hablado mucho de profecías, del futuro, de naciones, de reinos, de Israel. Y tal vez alguien se esté preguntando, bueno, ¿y todo eso qué tiene que ver conmigo, un cristiano del siglo XXI? ¿Qué hago con todo esto? Bueno, en este versículo se nos da lo que podríamos llamar fácilmente la aplicación principal de todo el libro de Daniel. Y me encanta que este libro de Daniel termine con un versículo tan práctico. ¿Cuál es el tema principal de Daniel? Dios es soberano. O como lo dice un pasaje, el cielo gobierna. ¿Y cuál es la aplicación principal? Es decir, ¿qué es lo que yo debo hacer a la luz de este tema de la soberanía de Dios? Bueno, versículo 13. Sigue hasta el fin. Esa es la aplicación principal. Sigue hasta el fin. Sé fiel. Mientras esperas que todos los planes soberanos de Dios se cumplan, permanece fiel. Y si lo pensamos bien, podemos darnos cuenta que a lo largo del libro de Daniel hemos visto esta interacción entre tema principal y aplicación principal. Entre la soberanía de Dios y la fidelidad de sus siervos a la luz de esta soberanía. Por ejemplo, Dios es poderoso para cuidar de sus siervos. Por lo tanto, Daniel tiene el valor para rechazar la comida del rey, confiando en que la dieta que agrada a Dios va a ser de más beneficio que la dieta pagana. Dios es poderoso para librar, por lo tanto, Daniel y sus amigos escogen ser fieles aun cuando eso signifique pasar por un horno de fuego y un foso de leones.
Así que en resumen, ¿qué nos enseña el libro de Daniel? ¿Qué debemos aprender de todo este material profético? Mi Dios es soberano. Por lo tanto, debo y puedo ser fiel en medio de cualquier circunstancia. Cuando enfrentes oposición por tu fe, recuerda, mi Dios es soberano. Por lo tanto, puedo y debo ser fiel en medio de esta circunstancia. Cuando te desanimes porque no ves con claridad cómo es que Dios va a cumplir sus planes, recuerda, mi Dios es soberano. Por lo tanto, debo y puedo ser fiel en medio de cualquier circunstancia. Cuando estés cansado de esperar, recuerda, mi Dios es soberano. Y por lo tanto, debo y puedo ser fiel en medio de cualquier circunstancia. Ahora, quisiera terminar este mensaje hablando brevemente de la forma correcta versus la forma incorrecta de aplicar pasajes proféticos o escatológicos, porque el versículo 13 nos habla de eso. Hay algunas formas incorrectas en las cuales podemos usar la profecía o escatología. Por ejemplo, el sensacionalismo o amarillismo. Esta es la idea de tener una fascinación malsana con temas secundarios que producen intriga. Por ejemplo, el 666. Me gusta la profecía y estudiar esto porque me gusta hablar del 666 y el número de la bestia. ¿Y eso qué significa y cómo se aplica a nuestra vida? No sé, pero es el 666. Sensacionalismo, amarillismo. Otra forma equivocada de aplicar la escatología o la profecía es mediante la especulación dogmática. Esta es la idea de decir con certeza que uno conoce el significado de cosas que la Biblia no menciona. Como por ejemplo, el día y la hora en la cual el Señor Jesús va a regresar. Porque si sumamos los 12 apóstoles con los 12 capítulos del libro de Daniel, nos da 24, o sea que Jesús regresa en el 2024. Especulación dogmática, la Biblia no nos menciona esas cosas. Otra forma equivocada de aplicar la escatología es lo que algunos han llamado teología de periódico. Esta es la idea de tomar cada evento mundial e interpretarlo como si fuera un evento escatológico. Es cierto que la Biblia nos habla de eventos que se van a cumplir y debemos observar y ver si cuadran, pero uno puede llevar eso a un extremo. Por ejemplo, la vacuna del COVID debe ser la marca de la bestia, así que no te la pongas. Teología de periódico. Y una última forma de aplicar la escatología mal, o el material profético mal, es lo que podríamos llamar tesalonicencismo. Yo no sé si esto es una palabra o no, pero tesalonicencismo. Esto está inspirado en Segunda de Tesalonicenses. Es la idea de estar tan fascinado por el futuro que ignoro mis responsabilidades presentes. En ese contexto de Segunda de Tesalonicenses, hablándoles de escatología, Pablo les tiene que recordar a estas personas, si alguien no quiere trabajar, que no coma. Uno no puede ser o creerse ultra espiritual y decir, yo no trabajo ni hago nada porque estoy esperando el reino de Dios. No, si no trabaja, que no coma. Daniel nos muestra con toda claridad que entender y estudiar eventos del futuro no debería ser una excusa para evadir mis responsabilidades presentes. Por el contrario, a la luz de todas las profecías que se le dan a Daniel, a él se le anima a seguir fiel hasta el fin, hasta que él descanse, hasta que muera y sea resucitado. Esa es la forma correcta de aplicar material escatológico o profético.
Al principio de este mensaje hablamos de cómo las acciones soberanas de Dios en el pasado nos dan confianza en sus profecías soberanas para el futuro. Bueno, pues en este versículo de Daniel, el último versículo del libro, podemos aprender que las profecías soberanas de Dios sobre el futuro me deben dar ánimo para cumplir fielmente mis responsabilidades presentes. Las profecías soberanas de Dios sobre el futuro me deben dar ánimo para cumplir fielmente mis responsabilidades presentes. Mi Dios es soberano, Él tiene un plan futuro soberano, por lo tanto, debo y puedo ser fiel en medio de cualquier circunstancia ahora, en el presente. Vamos a orar. Padre, gracias por el libro de Daniel, por estas profecías, y te oramos que nos animen a ser fieles en el día de hoy y hasta el fin, sea que el Señor Jesús venga o sea que durmamos, que muramos con la confianza de que seremos resucitados al final de los tiempos y pasaremos la eternidad en tu reino. En nombre de Jesús oramos. Amén.